Muy buenos días a todos los que nos acompañan vía remota. Visualizan esta nueva edición del Historiador frente a la historia en su edición 2020, que podemos llamar Desde en casa y para que te quedes en casa. Les habla Javier Sanchís, soy investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, con la encomienda el día de hoy de presentar a una muy querida colega, con la que además de ser vecinos de trabajo en el pasillo, comparto el haber ingresado oficialmente al instituto por los mismos años. Sirva de avanzada que hoy tendremos la fortuna de escuchar a la doctora Elisa Speckman Guerra. Quiero, antes de presentarla formalmente, mencionar para aquellos que nos ven hoy por vez primera que con esta tanda del historiador frente a la historia, el instituto cumple 30 años continuos de esta exitosa serie de conferencias, un ciclo muy exitoso y que surgió en 1990 gracias a la iniciativa de entonces su directora, la doctora Gisela von Boveser, actualmente nuestra investigadora emérita, estando en aquel entonces en la Secretaría Académica el doctor Felipe Castro. A lo largo de estos 30 años, los diferentes ciclos han buscado principalmente tres grandes objetivos. El primero, discutir diversos aspectos del quehacer histórico. El segundo, ver las relaciones con otras disciplinas. Y el tercero, difundir nuevos conocimientos generados por las investigaciones de los especialistas. Este año, el formato diseñado y al que convocaron la doctora Ana Carolina Ibarra, directora del instituto, y el doctor Gibran Bautista, secretario académico, busca mostrar diferentes temáticas en un momento de retos e incertidumbres del siglo XXI, donde se evidencia el constante compromiso que los historiadores tenemos por preguntar al pasado para conectar con los problemas nacionales y mundiales. De esta forma, no ha sido difícil encontrar expositores para el momento del aparente desafío temático que vivimos hoy, pues la crisis económica subsecuente a la epidemia actual, la historia de la sanidad pública o las medidas extremas sobre movilidad de la población, por citar algunos, no son ni algo nuevo en la historia ni algo inédito. En el instituto y en otros centros dedicados a la búsqueda de conocimiento y explicaciones del pasado, el mosaico de temáticas abordadas por los especialistas es tan amplio que una de las reflexiones que en lo personal me produce el presente convocatoria del historiador frente a la historia es la importancia de seguir fomentando la riqueza y la variedad de nuestras investigaciones, para con ello estar en posibilidad de responder a lo que en apariencia es emergente para el público y la sociedad. Como parte de este mosaico de especialistas, con diversos enfoques y que pueden hablarnos de la coherencia del pasado y de los problemas nacionales, tenemos hoy, como les mencioné, a Elisa Speckman Guerra, una historiadora de gran trascendencia y con una muy meritoria carrera profesional. La doctora Speckman, además de su formación como historiadora, cursó los estudios de Derecho, doctorándose en esta disciplina en la UNAM. Pocas personas hay en nuestro entorno que hayan hecho tal proeza. La calidad de sus trabajos ha propiciado que Elisa Speckman forme parte de espacios de gran reconocimiento académico. Por ejemplo, es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, institución que, como saben, es correspondiente de la de Madrid, y académica también de la Mexicana de Ciencias Penales. Muy cercano a este último ámbito se encuentra el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, en donde la doctora Speckman fue secretaria general académica. Allí le tocó realizar un arduo trabajo que supo atender mientras continuaba su labor como docente, impartiendo cursos, seminarios y atendiendo tesistas. Elisa tiene en su haber una larga, pero larga lista de premios, y hay dos de ellos que quiero hacer especial mención.
de la Academia Mexicana de Ciencias por su tesis doctoral en Historia, y el premio Marcos y Celia Maus por su tesis de maestría en Historia. Estos premios nos hablan de que Elisa tiene además buena pluma para escribir, produce obras sólidas y que encuentra rápido reconocimiento por sus pares académicos. Una virtud que va muy pareja a la habilidad para dotar de títulos muy sugestivos a sus libros. Veamos algunos. El derecho a vivir como una mujer amante y amada. O Del tigre de Santa Julia, la princesa italiana y otras historias, en los cuales nos relata sobre el sistema judicial, la criminalidad y la justicia en la Ciudad de México. O la casuística del juicio de Nidia Camargo. No es extraño que si uno en Google teclea Crimen y Castigo, título de su primer libro, las opciones del buscador nos coloquen a Elisa antes incluso que a Dostoyevsky, su propia obra, que será publicada por la editorial su próxima. Tirant lo Blanc y la UNAM hablará sobre homicidios célebres y la opinión pública. El éxito, no lo dudo, estará asegurado. Hoy, Elisa, desde su casa, disertará para todos ustedes sobre historia y justicia. Así que, sin más preámbulos, Elisa, un enorme gusto y muy bienvenida. Muchas gracias, doctor Javier Sanchís, por la presentación. Agradezco también a la directora del Instituto, Ana Karina Ibarra, y a su secretario académico, Gibran Bautista y Lugo, la invitación para participar en este ciclo. Inicio la presentación que lleva como título Historia y Justicia. Voy a transmitir algunas imágenes. Esta presentación se beneficia de trabajo de investigación que he realizado en los últimos años. Me he centrado en el estudio de la historia de la justicia penal, en conjunto abarcado alrededor de un siglo, entre la década de los 70 del siglo XIX y la de los 70 del siglo XX. Me he centrado básicamente en el Distrito Federal y he analizado los delitos más sancionados por los legisladores. En general, me he centrado en el homicidio, homicidios cometidos por mayores de edad, sea hombres, sea mujeres. Compartiré, por lo tanto, resultados de investigación o de trabajos recientes. No me voy a referir a ninguno específicamente, pero tomaré elementos de varios textos con el fin de mostrar los aspectos de la historia política, social y cultural que pueden conocerse al estudiar el sistema de justicia y la impartición de justicia. Algunas propuestas de acercamiento al tema y las fuentes disponibles para estudiarlo. Para ello, utilizaré como ejemplo dos casos célebres. Inicio con el primer punto, es decir, los aspectos que pueden conocerse a partir del estudio del sistema de justicia y de la impartición de justicia. El acercamiento a este tema puede abarcar varios subtemas. Pueden ustedes observar en la primera diapositiva los aspectos a considerar en el estudio de la justicia. En primer lugar, se puede acceder a las normas que regulan la impartición de justicia y la organización de los tribunales. En segundo término, se podrían considerar experiencias judiciales o impartición de justicia. En tercer lugar, estudios de especialistas, juristas o criminólogos. Y por último, representaciones u opinión pública, es decir, un examen de la representación de la justicia en prensa, en literatura, en nota roja o en cine. Al estudiar la justicia se podrían abordar todos estos puntos, varios de ellos o solamente algunos. Por ejemplo, el primer aspecto, normas que regulan a la impartición de justicia, puede servir como punto de partida para toda investigación sobre justicia o bien podría ser el único aspecto a estudiar y puede resultar en sí mismo un tema muy rico. El sistema de justicia, todo sistema de justicia entendido como el conjunto de normas que regulan la impartición de justicia y la organización de tribunales, es un tema muy rico que refleja tanto el modelo político o el modelo de Estado como la concepción de la sociedad y del individuo.
Esta idea se puede ilustrar claramente si comparamos el orden jurídico novohispano y la justicia o el orden jurídico que se adoptó en el México independiente. Voy a exponer y comparar ambos órdenes muy rápidamente, por lo tanto voy a mencionar únicamente sus rasgos generales, voy a simplificar. De lo contrario, la exposición consumiría mucho tiempo y me interesa en esta plática tocar varios temas. Empiezo por el orden jurídico y judicial propio de Europa antes de las revoluciones liberales o propio de Hispanoamérica antes de los movimientos de independencia. En Europa, antes de las revoluciones liberales, en América, antes de la independencia, prevalecía un pluralismo normativo. Esto significa que en un mismo espacio y momento convivían diferentes derechos, tanto escritos como no escritos. Entre ellos, normas dictadas por los monarcas, normas dictadas por autoridades locales, en el caso de la Nueva España, derecho indiano, también derecho eclesiástico, esto en todos los casos, derecho consuetudinario, costumbre, en el caso de la Nueva España, ello incluye usos y costumbres de comunidades indígenas, derecho de juristas o bases comunes, lo que se conoce como derecho común, sentencias previas, etc. Todos estos derechos o conjuntos normativos estaban vigentes y podían ser aplicados sin que entre ellos existiera un orden de prelación o un orden de observancia obligatoria. Esto significa que los jueces podían recurrir a cualquiera de ellos al momento de resolver un caso. Por lo general, concedían mucha importancia a las costumbres del lugar. Atendían también a las demandas del acusado o la víctima, consideraban doctrinas religiosas o filosóficas, en fin. Contaban con un amplio arbitrio que les permitía valorar las circunstancias específicas de cada caso y, a partir de esta ponderación, buscar la solución que más se adecuaba al problema concreto. Como todo orden jurídico, este orden tradicional, por llamarlo de alguna manera, responde a su momento histórico, es decir, al contexto político, social y cultural del momento. Podían coexistir diferentes derechos o conjuntos normativos porque no se consideraba que el hombre constituía su orden social. Se creía que el universo y el orden social tenían un origen divino, formaban parte de un universo de creación divina. En este orden de ideas, el monarca no era considerado como el gran legislador, sino como el gran justiciero. La justicia se entendía como la facultad de dar a cada uno lo que le correspondía en un orden previamente dado. De ahí que el monarca no monopolizara la capacidad de crear derecho y que, con el derecho expedido por el monarca, coexistieran otros derechos. No existía, por lo tanto, un anhelo por la igualdad de las personas ante la ley y ante la justicia, porque la sociedad no estaba entendida como una suma de individuos iguales, sino que era entendida como una suma de cuerpos, cuerpos que tenían una diferente misión y una diferente calidad, y, por lo tanto, podían poseer diferentes derechos. También las personas, en razón a su pertenencia a un cuerpo, a un grupo étnico, a una localidad, podían tener prerrogativas u obligaciones diferentes dentro del mismo conjunto normativo. Es el caso de los nobles o indígenas, por mencionar un punto. Tras las revoluciones liberales y las independencias, los puntos de partida cambiaron. Se consideró que el hombre, que el pueblo, era capaz de constituir su orden social. La Constitución se considera entonces como el vehículo de expresión de la voluntad general. Se concibe esta voluntad general como única. El único cuerpo, la nación, se concibe como soberana. Por encima de la voluntad de este cuerpo único de la nación, no podrían imponerse otras voluntades. Es decir, por encima de la Constitución, de la legislación, no podrían imponerse otros derechos. La legislación se convirtió de esta manera en el único derecho vigente, que debería de ser igual para todos los habitantes del territorio. Surgió así el concepto de igualdad jurídica. Todos los habitantes de un mismo territorio deben ser iguales ante la ley y deben ser iguales ante la justicia, es decir, la igualdad ante la ley
debe reflejarse en la igualdad en la aplicación de la ley. Por ello, se buscó reducir el margen de discrecionalidad o de arbitrio de los jueces y se le exigió apegarse a la ley. La justicia dejó de ser entendida como la capacidad o la posibilidad de dar a cada quien lo que le corresponde en un orden previamente dado y entendido como desigual. La justicia ahora es entendida como la correcta aplicación de la ley en una sociedad que se entiende como integrada por individuos iguales. El apego a la ley sería entonces una más de las vías que permitiría garantizar que la ley se aplique de forma igual a todos y que cada uno de los casos sea resuelto de la misma forma independientemente del tribunal en el que se conozca. Como puede observarse, son dos concepciones completamente diferentes de la justicia que derivan de dos concepciones diferentes de la sociedad, el orden político y el individuo. Un estudio del sistema judicial de las leyes que rigen a la justicia es de por sí interesante, tanto en lo general como en un caso particular, y puede ser tema exclusivo de la investigación histórica. Lo mismo podría decir de un análisis del derecho penal. Pongamos como ejemplo el derecho penal en las últimas décadas del siglo XIX en México. Este orden penal refleja premisas del modelo político liberal, como ya lo mencionaba. Por ejemplo, la división de poderes, un principio esencial del modelo liberal, exigiría la autonomía de los poderes y por lo tanto la autonomía o independencia de los jueces, que es una de las exigencias del derecho penal. Otro punto. La igualdad jurídica exigiría, como lo mencioné antes, que todos los delincuentes sean juzgados de la misma manera, buscando dejar de lado su identidad o personalidad, buscando entonces que los jueces se ciñeran a la ley y que la justicia sea uniforme en todo el territorio nacional. Este punto también se refleja en el derecho penal. No quiero seguir con otros ejemplos porque me extendería, pero hay un punto que sí me gustaría enfatizar. El derecho no solamente refleja ideas, no solamente se ciñe a modelos políticos, a escuelas penales, a interpretaciones teóricas. También refleja códigos de conducta o pautas de valores, es decir, mentalidad de los legisladores. Vuelvo al Código Penal y estoy siguiendo con el mismo ejemplo. El Código Penal vigente en el Distrito Federal a finales del siglo XIX. En general, los ejemplos que voy a dar, tanto de legislación como de tribunales, se ciñen al Distrito Federal, siglos XIX y XX, aunque en algunos casos aclararé si me refiero al siglo XIX o al siglo XX. En el Código Penal del siglo XIX vigente en el Distrito Federal, podemos observar cómo se filtra una determinada concepción de género y se filtran también valores propios de la época. En cuanto a la concepción de género, el adulterio cometido por la esposa merecía una sanción mayor que el adulterio cometido por el marido, porque se consideraba que el adulterio femenino atentaba contra el honor del marido, mientras que no sucedía lo contrario, además de la posibilidad de la mujer de introducir hijos ilegítimos al matrimonio. Otro ejemplo, y ahora me estoy refiriendo a los valores. En el Código Penal, un homicidio cometido en duelo, en teoría, un homicidio cometido por motivos de honor y en un lance que se desarrollaba de forma honorable, era menos sancionado que un homicidio cometido en otro tipo de enfrentamiento. Lo dicho hasta ahora se refiere al estudio de las normas que regulan a la justicia y si volvemos a la pantalla, estamos todavía en el primer punto. Podría decirse lo mismo de las experiencias judiciales o la impartición de justicia, que conducen a muchos temas interesantes. También de estudios de especialistas o de representaciones. No me voy a extender más, pero a lo que quiero llegar es a las múltiples posibilidades de subtemas
que pueden caber dentro de un acercamiento a la impartición de justicia y a las normas que la regulan. Naturalmente, el estudio de cada uno de estos temas exige contemplar fuentes diferentes. En el caso de las normas que regulan a la impartición de justicia y a la organización de tribunales, se debería consultar legislación, y me estoy refiriendo tanto a Constitución, Código Penal, Código de Procedimientos Penales, leyes orgánicas, reglamentos, otras leyes, así como decretos o circulares. En el caso de las experiencias judiciales, también hay múltiples fuentes, desde expedientes judiciales, y habría que consultar expedientes de diferentes momentos del juicio o incluso de diferentes juicios. En el Distrito Federal, los procesos se seguían primero en tribunales de primera instancia. Entre 1869 y 1929 con la intervención del jurado, y entre 1929 y 1971 en tribunales colegiados de primera instancia. Y me estoy refiriendo de nuevo al Distrito Federal y a los delitos más penados como homicidios. Ahora bien, si las partes, es decir, la acusación o la defensa, consideraban que resoluciones o la sentencia de primera instancia no se habían apegado a la ley, podían introducir un recurso de apelación. Este recurso era revisado por magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reunidos en una sala, es decir, también se trataba de un tribunal colegiado. Si, de nuevo, se consideraba, si la defensa consideraba que se habían violado garantías procesales del procesado durante el proceso o en la sentencia, se podía introducir un juicio de amparo, que era competencia de tribunales federales. Por lo tanto, podemos contar con diferentes expedientes: el expediente de primera instancia, el expediente de segunda instancia y el expediente del juicio de amparo. También se pueden consultar tesis y jurisprudencia, es decir, sentencias publicadas. En algunos casos se cuenta también con el pedimento de los agentes del Ministerio Público o los alegatos de los abogados defensores que publicaban cuando querían dar publicidad o a su actuación o querían dar a conocer el caso buscando el favor de la opinión pública. Se cuenta también, en algunos casos, con crónicas de los litigantes. Les interesaba entonces cuando el caso les era importante o cuando se trataba de un caso conocido por la comunidad. Y con esto empiezo a adentrarme en un grupo de casos reducidos numéricamente, es decir, que numéricamente son poco representativos del conjunto de casos y que resultan sumamente interesantes para el historiador de la justicia, porque para estos casos contamos con un mayor número de fuentes. En muchas ocasiones, especialistas se interesaban por realizar un estudio del procesado. Y además, y esta es una condición del caso célebre, para estos casos consideramos la representación en prensa, en ocasiones en literatura, en ocasiones en cine, en ocasiones en radio. Es decir, podemos acceder a la opinión pública. Un caso célebre puede serlo en razón a la identidad del criminal o de la víctima, o bien debido a la peculiaridad o a la gravedad del delito. Un homicidio célebre, por ejemplo, podría serlo por ambos factores, es decir, por la crueldad aplicada en la comisión del delito y a la vez porque se trataba de un criminal o de una víctima conocida por la comunidad. Los homicidios en sí son interesantes porque se cuenta con expedientes judiciales más completos.
En caso de homicidio, con mayor frecuencia los litigantes recurrían a la segunda instancia o presentaban demandas de amparo. Y, con frecuencia, las intervenciones de los litigantes eran más extensas. Se nota una mayor dedicación y estudio. Y esto nos lleva entonces al interés por el estudio de los homicidios célebres, los cuales conjugan muchos de los elementos a los cuales me he estado refiriendo. En el caso de los homicidios célebres, podemos contar con fuentes que no están disponibles para otro tipo de casos. Entre ellas, intervenciones o crónicas de los litigantes, estudios criminológicos, prensa, una prensa que primero, cuando funcionaba el juicio por jurado, hasta 1929, se centraba en el seguimiento detallado del juicio, es decir, se iba siguiendo día a día todo lo que ocurría en las audiencias, y después de la supresión del juicio por jurado se centraba en el crimen, pues si bien las audiencias seguían siendo públicas, ya no resultaban tan atractivas como las audiencias del juicio por jurado. Ya después de 1929, lo que tenemos es un seguimiento detallado de la investigación hasta la aprehensión del criminal y ya las páginas dedicadas al juicio o a la sentencia son mucho menos que las dedicadas al crimen. Ahora, como había mencionado, también para algunos homicidios célebres se tiene literatura, como en el caso de Gallegos, la novela de Rodolfo Sigle. Tenemos cine, varios casos de mujeres que mataron a sus maridos o a sus amantes en la década de los 20 fueron llevados al cine. El caso de Gallegos también a través de la novela de Usigli. Y también tenemos radio. El contraste de fuentes resulta muy rico. Contar con muchas fuentes permite acercarse al tema de forma más amplia y tomar en cuenta diversos aspectos, abarcar muchos de los aspectos a los que he mencionado. Pero el contraste en sí es importante. Es importante para el historiador abordar un tema de la historia social a partir de diversos testimonios, no quedarse únicamente con una parte del tema y con un acercamiento al tema. En el caso de los homicidios célebres, la opinión pública nos abre además otra perspectiva. Nos permite conocer la importancia que tenía la nota roja en la sociedad, su influencia en la opinión de los capitulinos y específicamente en la conformación de la imagen de los criminales, del deber ser, de lo prohibido, de lo permitido. También otro punto que me ha interesado en lo particular, la estrecha vinculación entre los agentes de investigación y los reporteros del crimen. Por lo tanto, el homicidio célebre nos permite acceder a las opiniones vertidas por diferentes sectores de la comunidad sobre el proceso y el crimen específico y a la vez hacernos una pregunta interesante. ¿En qué medida esa opinión pública puede incidir en la resolución de los jueces, es decir, en la sentencia? Por lo tanto, los procesos célebres nos permitirían acercarnos a diferentes aspectos de la historia. A la historia institucional, he hablado de la historia del derecho, la historia de la justicia, la historia de los tribunales. A la historia político-ideológica, me he referido al modelo político, a las escuelas penales, a ideas sobre la sociedad del individuo. También permite, por supuesto, acercarse a la historia social, al tema de la delincuencia, el control social, los personajes que intervienen en la justicia, juzgadores, litigantes. Permite también, como he mencionado, acercarse a la historia cultural y de las mentalidades, porque tanto en el derecho como en los tribunales, ante casos particulares, se estaban divirtiendo códigos de conducta, concepción de género, valores, en fin, permite también acercarse a la opinión pública y permite acercarse a un último elemento que no he mencionado, la historia de la vida cotidiana y del entorno material. En el expediente se relata la escena del crimen. Por ejemplo, si se cometió en una casa de vecindad, se describe el cuarto de vecindad, el mobiliario, los habitantes. Gracias a los informes de la policía, conocemos descripciones que refuerzan los testimonios. Gracias a los expedientes, por ejemplo, del delito de rapto, podemos conocer los elementos de una relación amorosa. Por lo tanto, podemos conocer entornos o experiencias de sectores sociales diversos, entre ellos sectores que no suelen dejar testimonios escritos
porque están integrados o estaban integrados por una gran mayoría de individuos que no sabían leer y escribir. Como ejemplo de todo esto, me voy a referir ya en la última y tercera parte de esta presentación a dos homicidios célebres, dos casos de homicidas célebres que fueron procesadas en el mismo año, el año de 1936. Elegí esos casos porque las homicidas, María Elena Blanco y Conchetta Di Leone, tienen un perfil diferente. Una presentaba los atributos que se consideraban propios de la mujer, mientras que la otra transgredió las pautas morales. Si bien las dos fueron procesadas por homicidio, su crimen fue muy diferente. Una mató por amor o desamor, la otra se vio involucrada en un homicidio cometido por robo. Y por último, si bien ambas fueron consideradas como responsables del crimen, recibieron una sentencia muy diferente. Una de ellas casi 28 años de prisión, mientras que la otra permaneció pocos meses en la cárcel. La comparación es entonces muy rica y los casos permiten asomarse a prácticamente todos los puntos enumerados anteriormente. En concreto, derecho penal y sistema de justicia, homicidio, impartición de justicia, tomando en cuenta la actuación de jueces y litigantes, la opinión pública, la nota roja, la colaboración de los reporteros en la investigación de los delitos y, por último, códigos de conducta y de valores. Específicamente, la preocupación por la conducta y la moral de las mujeres, en una época en la cual se cuestionaba la concepción de género tradicional y las mujeres tenían más oportunidades de acceder a la educación superior, a empleos antes reservados a los hombres y a la vida política. Esta última parte de la exposición la voy a dividir en 4 partes. Hablaré primero de los crímenes, posteriormente de la visión de la prensa, en tercer lugar de los juicios y terminaré con los desenlaces. Inicio con los crímenes. En mayo de 1936, un agricultor encontró el cadáver de un hombre en la carretera Texcoco y avisó a la policía. El cuerpo estaba atado con alambres, el rostro era irreconocible porque el occiso había sido violentamente golpeado. Tenía consigo algunas credenciales y gracias a eso pudo ser identificado. Se trataba de un joyero y corredor de bienes raíces, Francisco Javier Silva. Tenía 50 años. El hallazgo fue inmediatamente difundido por la prensa. Pueden ustedes observar una portada publicada al día siguiente del hallazgo en el periódico La Prensa. Los periodistas llegaron al lugar casi al mismo tiempo que la policía, lo cual no era extraño. Sucedía en todos los casos importantes. La comisaría avisaba a los reporteros cuando se cometía un crimen. Y tanto reporteros como fotógrafos tenían libre acceso al sitio en que se había cometido el homicidio. De hecho, hubo quejas por parte de los criminalistas porque les contaminaban la escena del crimen. Entonces, puede verse en las primeras fotografías. Se trata de una fotocomposición. Se observa en medio de la fotografía la imagen de la víctima, Francisco Javier Silva. Pueden ver en la parte izquierda el hallazgo del cadáver. Del lado derecho, agentes de investigación o bien reporteros y también el público que se congregó fuera de la casa de la víctima. Esta imagen revela 2 puntos importantes. Primero, los cambios en la prensa. La prensa para ese momento ya estaba abocada a la difusión de noticias recientes y de interés para el público. Por ello concedía tanto espacio a la nota roja. Las fotografías naturalmente la hacían más atractiva. Adelantos en técnicas de impresión permitían imprimir muchos números y emplear tirajes, además de abaratar costos. Y adelantos en la técnica de fotografía permitían a los fotógrafos trasladar su equipo y tomar imágenes instantáneas. Periódicos como Excelsior y El Universal, sin dejar fuera secciones de opinión y noticias políticas, concedieron creciente espacio a la nota roja y crearon suplementos vespertinos,
como el Universal Gráfico y Magazine de Policía, que otorgaban todavía más espacio a las noticias de crímenes. Había otros periódicos más volcados aún a la nota roja, como La Prensa, y es el ejemplo que les estoy mostrando. La imagen da cuenta de otro asunto, los adelantos en la investigación criminalística. En la escena se puede observar, como les decía, a los agentes de investigación platicando con reporteros y además analizando el cadáver encontrado. Otro asunto. Policías y periodistas se esforzaban por investigar. Los periodistas también investigaban, también publicaban entrevistas y muchas veces compartían su hallazgo con los periodistas. En este caso, colaboraron en la localización de María Elena Blanco. María Elena Blanco se convirtió inmediatamente en la principal sospechosa. Cuando la policía inició la averiguación, los amigos de Francisco Javier Silva revelaron que estaba siendo chantajeado por ella, quien era su ex amante. La empleada doméstica de Francisco Javier Silva corroboró que ella había vivido con él durante 15 días, pero que su patrón le había pedido que dejara la casa. Los periódicos desempeñaron un papel esencial en la captura porque difundieron la descripción de María Elena Blanco y solicitaron al público informes sobre su paradero. Gracias a ello, fue localizada en Guadalajara en un hotel, acompañada por su amante, Gonzalo Díaz Ordaz. Tenemos aquí la imagen del momento en que fueron trasladados a la Ciudad de México y llevados a la Sexta Inspección de Policía. Ante los reporteros, María Elena Blanco admitió su relación con el occiso, pero sostuvo que amaba a Gonzalo Ortiz Ordaz y negó que ni ella ni él hubieran participado en el homicidio. Sostuvo que habían estado toda la noche en el hotel. La policía no contaba en realidad con pruebas y la detención de los indiciados rebasó el plazo legalmente permitido. En ese plazo, además, se violaron garantías constitucionales. El artículo 19 constitucional establece que ninguna detención podrá exceder del término de 3 días sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán el delito que se imputa al acusado, los elementos que constituyen el delito, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, que deberían ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado. Los indiciados permanecieron en los separos por 5 días. Por otra parte, el artículo 20 de la Constitución ordena que en todo juicio del orden criminal, el acusado debe tener las siguientes garantías. No puede ser compelido a declarar en su contra, por lo cual queda rigurosamente prohibida toda incomunicación o cualquier otro medio que tienda aquel objeto, y que el acusado debe poder nombrar defensor desde el momento en que es aprehendido y tiene derecho a que éste se halle presente en todos los actos del juicio. Esto no sucedió. Los indiciados no tuvieron en esos días defensor, estuvieron aislados y, según sostuvieron después, fueron sujetos a tormento para ser forzados a confesar. De hecho, cuando habían transcurrido las 72 horas sin que se resolviera su situación jurídica, tanto Gonzalo Ortiz Ordaz como María Elena Blanco hicieron valer una demanda de amparo. Como les digo, sostuvieron que habían permanecido incomunicados y que habían sufrido maltrato y tormento. Pasaron las horas y Gonzalo Ortiz Ordaz confesó. El jefe de la delegación de policía invitó a la prensa para comprobar que se trataba de una declaración voluntaria. Y aquí de nuevo notamos la importancia de la prensa. En este lugar, en este momento, estaba funcionando como medio para constatar que en su confesión el criminal no estaba siendo coaccionado. En esta declaración que después ratificó, Gonzalo Ortiz declaró que efectivamente había participado.
que había participado con dos amigos, que le había pedido a Luis Magaña Velasco y a Óscar Basset Hermosillo que lo acompañaran a golpear a Francisco Javier Silva porque quería vengar a María Elena. Estaba celoso porque ella había vivido con Francisco Javier Silva y porque él le había dicho palabras muy ofensivas que a él, Gonzalo Ortiz, le habían podido mucho cuando ella se las contó. Relató que lo habían esperado fuera de su casa y que lo habían obligado a subir al auto, lo habían llevado a dar un paseo y que lo habían golpeado. Aseguró también que ya para ese momento su sed de venganza estaba saciada, que llegaron a la puerta de la casa de Francisco Javier Silva y que él quería irse. Sin embargo, que no lo hicieron porque sus dos amigos querían dinero. Entonces obligaron a Silva a introducirse en su casa para que les diera dinero, les diera joyas. Al parecer no había nada. Lo siguieron golpeando y, según atestiguó Gonzalo, según declaró Gonzalo Ortiz, salieron un rato después y ya estaba el joyero muy golpeado y amarrado. Lo subieron al coche, lo siguieron golpeando y en cierto momento decidieron que tenían que matarlo porque si no declararía contra ellos. Así que tomaron rumbo hacia Texcoco y lo mataron. Gonzalo Ortiz, como les digo, sostuvo que no participó en el homicidio y que de hecho trató de convencer a sus amigos de que no lo mataran. Ni la policía, ni los agentes, ni los reporteros le creyeron. Estaban seguros de que había participado Gonzalo Ortiz, que también quería robar, que el móvil desde el principio había sido el robo y que también María Elena Blanco había asistido esa noche y los agentes de investigación sostuvieron que habían encontrado en el auto la huella de un zapato de mujer. Gonzalo Ortiz fue consignado y enviado a Lecumberri. 2 días después, María Elena también confesó su participación en la golpiza del Oxiso, aunque siguió asegurando que ella y su amante habían intentado en todo momento evitar el asesinato. Estas son imágenes de la confesión de María Elena. Ella siempre se presentó ante los reporteros arreglada, maquillada. Aquí hay otra imagen ya de su declaración, esta vez ya en ante el tribunal. Bueno, los autos de formal prisión sí fueron dictados en el plazo correspondiente, es decir, horas después de que fueron consignados ante el juez. El otro crimen es muy diferente, el de Concheta di Leone. 6 meses después de que se encontrara el cadáver de Francisco Javier Silva, Concheta di Leone asesinó a su marido, un príncipe ruso, en una plaza de la Ciudad de México. En realidad era su segundo marido. Ella había estado casada con un funcionario de ferrocarriles y se había separado de él porque se enamoró de Vladimir Nigeradze, quien se ostentaba como descendiente de una familia rusa, una familia que se contaba entre las principales familias nobles de mediados del siglo XIX. En esta ocasión no hubo nada que investigar. El príncipe moribundo la señaló, al igual que su acompañante y varios testigos. Ella misma confesó haber disparado. Vladimir murió camino al hospital, ella fue llevada a la delegación de policía, pocas horas después fue consignada al juez y antes de que transcurrieran 3 días, se le dictó el auto de formal prisión. El auto de formal prisión da inicio al proceso judicial. Hasta este momento, con lo que he dicho, podemos observar que los hechos revelan aspectos de varios temas. A Concheta di Leone no se le tomaron muchas fotografías. De hecho, ella pidió que no se le tomaran fotografías. Aquí podemos ver una imagen de ella ingresando a Lecumberri, cubriéndose la cara. De las pocas fotografías con las cuales contamos es su ficha de ingreso. Y aquí otra vez podemos ver la colaboración entre reporteros y policía, porque la policía brindó la ficha. Bueno, como decía, hasta este primer momento ya podemos observar que el estudio nos conduce a diferentes aspectos. Por una parte, cambios en la nota roja y la representación del crimen.
El interés por captar lectores, pero ciertos límites, como se nota en el caso de Concheta, las fotografías son mucho menos que las fotografías publicadas en el caso de María Elena Blanco. No me refiero a las de la escena del crimen, porque en ese caso se llevó inmediatamente al herido al hospital, pero sí hubo un seguimiento muy cercano de todas las fases del proceso en el caso de María Elena Blanco y no lo hubo en el caso de Concheta Di León. Bueno, hasta aquí también podemos ver cómo el estudio permite conocer cómo se desarrollaban las primeras fases de la investigación, la colaboración de los reporteros y la policía en la investigación, y en el caso de María Elena Blanco, la violación de policías, de garantías por parte de la policía, incomunicación, alargamiento de plazo, uso de fuerza, que eran una de las principales críticas que en ese momento se formulaban hacia la policía. Fue muy interesante la visión de la prensa, interesante y muy diferente en el caso de ambas. Hay dos preocupaciones que reflejan en estos casos o que emergen a partir de estos casos, sobre todo en el caso de María Elena Blanco, aunque de forma secundaria se notan en el caso de Concheta Di León. En primer lugar, una preocupación por la criminalidad y la violencia. En segundo lugar, una preocupación específica por la criminalidad y la transgresión femenina. Voy a empezar por lo segundo, es decir, lo más específico, la preocupación por la transgresión femenina y la criminalidad femenina. La concepción de género vigente en el siglo XIX encargaba a las mujeres el cuidado del hogar y la familia, es decir, el ámbito privado, mientras que las tareas políticas y laborales estaban reservadas a los hombres. En los últimos años del Porfiriato empezó a cuestionarse esta concepción. Muchas mujeres participaron en movimientos obreros y clubes antirreeleccionistas y más tarde en las filas del movimiento armado. Antes, algunas mujeres ya habían tenido acceso a educación profesional superior, se habían graduado las primeras médicas, las primeras abogadas, y se estaban publicando revistas que pugnaban por una mayor igualdad de las mujeres dentro de la familia, en la sociedad, en la educación. Tras la revolución, las mujeres siguieron pugnando por esta igualdad. Obtuvieron el derecho al voto municipal en varios estados y en las leyes civiles se mitigaron algunas desigualdades. Las mujeres tuvieron además mayores oportunidades de acceder a la educación superior y de realizar trabajos que antes les estaban vedados. Cambiaron su forma de vestir, su forma de comportarse. Ante todas estas transformaciones, algunos sectores de la sociedad temieron que la emancipación de las mujeres afectara a sus familias y que su incorporación al ámbito público fuera el preludio de la comisión de actos amorales y delictivos. Dentro de la criminalidad preocupaban menos los actos que cometían las mujeres en respuesta a atributos o modelos aceptados para la mujer. Actos irracionales, cometidos por amor, por desesperación, por defensa de la familia, por defensa de la pareja, ante el abandono de la pareja, por debilidad. Este es el caso de Concheta Di León. Preocupaban mucho más los crímenes cometidos por mujeres que previamente se habían separado del modelo de conducta y de las pautas morales. Mujeres transgresoras, fuertes, calculadoras, crímenes que se cometían por codicia. Y en este campo entra el caso de María Elena Blanco. Empecemos entonces por el perfil o la trayectoria previa de ambas. Concheta Di León, la pueden observar en la foto, provenía de una familia de origen italiano, era culta, era una mujer muy bella y fue vista desde el principio como víctima del príncipe. Los periódicos simpatizaron con ella y difundieron su versión de la historia. Ella sostuvo que se había divorciado por amor. Inmediatamente se casó con Vladimir. Tras casarse viajaban frecuentemente a Europa. Estando en México ella tomaba clases de equitación, de tiro. Era una forma de vida muy costosa que Concheta Di León pagaba
con el dinero que había recibido de su marido y de su familia. Además, perdió mucho dinero al invertir en negocios fracasados que propuso Vladimir Nigueratz, entre ellos una fábrica de jabón. Con el tiempo, ella perdió todo su dinero y también perdió a sus hijos, quienes habían sufrido algunos actos de violencia por parte de Vladimir y regresaron a vivir con su padre. Ya sin hijos, ya sin maridos, se mudaron a una vivienda mucho más pequeña y modesta, y Vladimir empezó a frecuentar la casa del cónsul de Finlandia. Cada vez la frecuentaba más, al parecer se hizo amante de la esposa del cónsul y llegó un momento en que se mudó a vivir con ellos. Concheta de Lione quedó sola y sin dinero y pasaba los días persiguiendo a Vladimir y rogándole que volviera con ellas. Imploraba su amor, manifestaba sus celos y todas estas escenas fueron presenciadas y relatadas por múltiples testigos. Por ejemplo, un día fuera de un cine, ella le rogó que volviera, lo agarró del brazo, él al quitarle la mano le luxó un dedo. Todo esto, todos estos hechos fueron declarados en el juicio. No solamente lo seguía para rogarle que volviera con ella, sino lo seguía para tener la oportunidad de delatarlo con el diplomático, porque esperaba que si el diplomático se daba cuenta que su esposa y Vladimir tenían un romance, pues alejaría definitivamente a Vladimir de la familia. Un día, apostada frente a la puerta, vio que inmediatamente después de que el cónsul salió, Vladimir entró. Esperó unos momentos y llamó a la oficina del cónsul para informarle. El cónsul regresó a su casa. Conchita pensó que con eso se solucionaba el asunto, sin embargo pasó mucho tiempo y nada sucedía. Entonces ella llamó a casa del cónsul, el cónsul la comunicó con Vladimir y Vladimir le dijo tranquilamente que lo olvidara y que se resignara a la situación. Ella, desesperada, volvió a su casa y tomó una pistola calibre 32 que el príncipe le había regalado. Él le había enseñado a usarla. Regresó entonces a la puerta del edificio, esperando que el cónsul y Vladimir salieran a dar el paseo que acostumbraban a dar todas las tardes. Cuando salieron, lo siguió y en la plaza le disparó. La prensa no solamente difundió el relato, sino que fue más allá. Interrogó testigos que apoyaban esta versión, publicó algunas cartas que Concheta, desesperada, le había escrito a Vladimir. En fin, fue toda una historia de amor y de abandono. La princesa captó la simpatía de la comunidad, recibió muchas cartas estando en prisión, incluso recibió una oferta de matrimonio. Kid Guerrero, un boxeador y empresario boxístico, le ofreció su apellido y le escribió: muy estimada y linda princesa, tengo el gusto de saludarla muy cariñosamente, ponerme a sus pies en cuerpo y alma para lo que desee, y tengo el placer de decirle que muy pronto puedo servirla y dar mi vida y hasta mi trabajo por usted. Perdone mi franqueza y mi discreción, pero es que la quiero usted con toda mi alma desde el primer día en que la vi. Ya puede usted olvidar sus penas, pues hay un corazón que la adora. Se las leo para reconstruir este ambiente de simpatía y este halo de romanticismo que se le dio a la historia de Concheta di Lione. Su historia se presentó entonces como una historia romántica con trágico desenlace. Ella fue descrita como la bella princesa que mató por amor o como la princesa de los tristes destinos. María Elena Blanco, en cambio, despertó inmediatamente la animadversión de la prensa y la comunidad. Se hizo blanco de los temores hacia las mujeres transgresoras y fue inmediatamente condenada. Bueno, esta es una imagen de Vladimir Nigueratz para llegar a la fotografía de María Elena Blanco. María Elena Blanco también era una mujer muy bella. Nació en México, pero emigró con su familia a Estados Unidos cuando era niña. Ahí creció, se educó en Los Ángeles y, al parecer, fue deportada cuando era muy joven, según la prensa, porque había cometido miles de escándalos en los cabarets. De regreso a México se instaló en Ciudad Juárez y se casó con
Jesús Saldaña, tuvieron una hija, la suegra le quitó a la niña cuando se divorciaron. Se hizo entonces ella amante de su chofer y después del presidente municipal. Más tarde se casó por segunda ocasión, pero este segundo matrimonio solo duró 9 días. Ella se refugió en un bordel donde empezó a fumar marihuana. Esta es la historia publicada por la prensa. Para el momento en que se cometió el homicidio de Francisco Javier Silva, ella tenía solamente 20 años, 2 divorcios, pero ella afirmó que solamente un amor. Dijo que Gonzalo Ortiz era el único hombre al que había querido en su vida. La prensa, los periodistas, que como les digo, hacían investigación y realizaban entrevistas, sostuvo que ella solía recorrer la calle de Madero buscando hombres ricos para engatusarlos y que Francisco Javier Silva había sido una de sus presas. Un colaborador de Magazine de Policía describió a María Elena Blanco como una mujer por la cual los hombres hacían cualquier tontería, una mujer envidiada por las mujeres, pues la consideraban peligrosa como rival. Se utilizaron múltiples calificativos para describirla: cínica, desalmada, aventurera por excelencia, vampiresa. Como ejemplo, los pies de imagen de las siguientes fotografías. En el primero podemos ver cómo se le califica de vampiresa. Esta imagen es interesante. En muchas ocasiones se habló de ambos como hienas. Como mencioné anteriormente, María Elena Blanco encarnó el miedo a las mujeres aventureras, sin escrúpulos, devoradoras de hombres, y el miedo al temor, el temor a la emancipación y a la transgresión femenina. En el caso de las mujeres, además, preocupaban más los crímenes cometidos con violencia. Una abogada, María de la Luz Blanco Guzmán, sostuvo que la criminalidad femenina era generalmente rudimentaria y raramente presentaba manifestaciones sádicas. No entraría en este grupo rudimentaria el crimen de María Elena, sino más bien en las excepciones. Sorprendía mucho la criminalidad femenina o los crímenes cometidos por mujeres cuando cuando el crimen no se originaba por pasión. Magazine de Policía, un redactor, sostuvo que casos así eran muy extraños en la historia del delito. En general, y aquí estoy ya hablando de hombres y de mujeres, preocupaban mucho los homicidios cometidos por robo y el aumento de la violencia empleada en la comisión de los delitos. El homicidio de Francisco Javier Silva, un homicidio cometido por robo, no fue el único en esa década que se cometió para robar, y cada vez serían más. Pocos años antes, en 1932, y ante un crimen similar, un redactor que firmaba con el seudónimo de Júbilo, un redactor de la prensa, sostuvo que era tanta la proliferación de notas sobre este tipo de crímenes que se tenía la sensación de que la Ciudad de México estaba en un diluvio sangriento. Las cifras no resultan alarmantes. Les presento una gráfica sobre la criminalidad en la década de 1930 y como pueden observar, la cifra de consignados por homicidio, es decir, individuos que fueron consignados a la policía o consignados a los jueces, realmente no solamente no era muy elevado, sino que incluso fue disminuyendo. En 1939 se registraron menos individuos consignados por homicidio que en 1929 y en 1933 encontramos incluso una cifra baja. No cuento con el dato de todos los individuos consignados que posteriormente fueron considerados como culpables o como responsables del delito, es decir, que fueron sentenciados. Encuentro la cifra para los últimos 3 años y como pueden observar, tampoco es muy elevada. Si lo comparamos incluso con el crecimiento de la población, es menos elevada. Al principio del periodo, el número de consignados representaría
por la cantidad de población el 0.04%. Al final del periodo representaría el 0.002%. Ahora, con independencia de la veracidad de las cifras, el Procurador de Justicia de la capital proporciona un dato interesante. Él sostuvo: el número de homicidios se mantiene estable, pero cada día aumenta la crueldad empleada en su comisión. El aumento de la crueldad o la violencia alarmaba a la sociedad. Se habló mucho de la proliferación de uso de armas de fuego tras la revolución, se habló del fenómeno del pistolerismo, cada tanto riñas de castigo, riñas en cantinas terminaban con la muerte de los contrincantes gracias al uso de armas de fuego, como fue el caso, por ejemplo, del cantante Guti Cárdenas, quien perdió la vida en el Salón Bash en estos mismos años. Dentro de los homicidios, los cometidos por robo generaban todavía mayor inquietud, porque, citando de nuevo a Júbilo, todos los ciudadanos podían ser víctimas, podían ser seres asesinables. Por lo tanto, María Elena Blanco cometió un crimen por codicia, un crimen por violencia, un tipo de crimen que preocupaba en ese momento mucho a la sociedad. Además, su perfil preocupaba, encarnaba el miedo a la transgresión femenina. De ahí que despertara la admiración de la prensa y también que se ganara la antipatía de la comunidad. Por ejemplo, durante la reconstrucción de los hechos, mientras ella avanzaba hacia la casa de Francisco Javier Silva, la multitud le gritaba, y iba acompañada por Gonzalo Ortiz Ordaz, la multitud gritaba: bandidos, asesinos, mátenlos, ahórquenlos. Para ese momento la pena de muerte ya no estaba vigente, mucho menos la pena de muerte en la horca. Bueno, ambos casos y la representación permiten entonces conocer temores de la comunidad hacia la transgresión y la criminalidad. Los temores eran retomados por la prensa, pero a la vez la prensa los acrecentaba. Las representaciones, como pudieron darse cuenta, también permiten conocer la concepción de género, los atributos y conductas deseables y no deseables para las mujeres, permiten adentrarse en las nociones de lo moral y lo amoral, lo permitido y lo prohibido. Llego al tercer punto, los juicios. En 1929, poco antes de que se cometiera el homicidio, se habían creado cortes penales, que eran tribunales colegiados integrados por 3 jueces profesionales con título de abogados. Contar con tribunales colegiados en primera instancia no era tan común. Y bueno, los jueces debían contar con título profesional. Uno de los jueces que integraban la corte se encargaba de la primera etapa, en la cual la acusación y la defensa presentaban pruebas, es la etapa de instrucción. Agotada esta etapa, se celebraba la audiencia a la cual debían asistir los 3 integrantes de la Corte Penal para escuchar a los procesados, testigos, peritos y abogados, tanto al agente del Ministerio Público como al defensor. Al término de la audiencia, el juez que se había encargado de la instrucción presentaba un proyecto de sentencia, la resolución se tomaba por mayoría, existía la posibilidad de que el juez disidente expresara su postura en un voto particular. Las cortes penales reemplazaron al juicio por jurado, con participación de ciudadanos. La supresión se justificó con base en varios argumentos. Uno de ellos fue la susceptibilidad de los jurados a dejarse influir por factores ajenos a las pruebas presentadas en el juicio. Por ejemplo, la habilidad de los abogados o la apariencia de los procesados, o bien sus propias expectativas, fantasías o prejuicios. En teoría, jueces profesionales y formados en el derecho se concentrarían en las pruebas y en las leyes aplicables al hecho probado. Es decir, los abogados ya no buscarían granjearse la simpatía del jurado, no se esforzarían por impresionarlo con imágenes bíblicas, parajes literarios, con recurrir a la costumbre, con asustarlos con la peligrosidad del criminal, por enlodar a las víctimas. Es decir, se pensaba que la supresión del jurado traería un cambio en el estilo de litigar. La pregunta es, ¿se notó ese cambio en los años siguientes? Hay que recordar que estos casos fueron procesados en 1936, 1937. Tan solo 7
8 años después de que se había suprimido el juicio por jurado. Entonces la pregunta es, tras pocos años se notó ya este cambio, en los foros seguían emergiendo ideas y valores, seguía pesando la costumbre y la opinión pública en la resolución de los juzgadores, los jueces se apegaban a la ley, en fin. Los juicios analizados permiten responder estas y otras preguntas. Son juicios que tienen características muy diferentes, al igual que los casos y al igual que las procesadas. Concheta de Leone fue muy bien tratada desde el principio, se le tuvieron muchas consideraciones y contó con los mejores abogados defensores. El proceso fue rápido, se respetaron los plazos procesales. En el juicio de María Elena Blanco, como ya mencionamos, no se respetaron los primeros plazos ni se respetaron las garantías de los detenidos. Una vez que estuvieron en presencia del juez, tanto ella como Gonzalo Ortiz Ordaz aseguraron ser inocentes y sostuvieron que se habían declarado culpables a causa de las intimidaciones. María Elena Blanco aseveró, y cito, tormentos indescriptibles me vedaron emitir libre y espontáneamente mis declaraciones, por lo que las asentadas hasta ahora son absolutamente ineficaces. El uso de la fuerza para obtener confesiones fue denunciado por connotados juristas y litigantes. No habían pasado muchos años desde que Plutarco Elías Calles, en su informe de gobierno, sostuvieron que era necesario pasar de un país de caudillos a un país de institución y de leyes. Los presidentes que lo sucedieron retomaron el discurso de institucionalidad y legalidad. En este contexto, María Elena Blanco aseveró que su denuncia sería escuchada por el presidente Lázaro Cárdenas, a quien le repugnaba, cito, todo lo que es atentado y que no permitiría, y vuelvo a citar, que durante su gobierno se perpetraran actos vergonzosos. Las acusaciones de tortura encontraron un terreno fértil. Como dije, era constantemente denunciado por periodistas, por juristas y además los mandatarios estaban pugnando por un respeto a la ley. Bueno, a partir de sostener que su confesión había sido obtenida por tortura, cambiaron su testimonio. Se volvieron a presentar como inocentes. No fue la única vez que lo cambiaron. Ya iniciado el proceso, por ejemplo, María Elena Blanco culpó de todo a Gonzalo Ortiz y dijo que el cariño morboso que le tenía, aunado al miedo de que la matara, le habían llevado a declararse culpable, pero en realidad no había participado en el crimen ni asistido a él, que no habría sido necesario matar a Francisco Javier Silva por dinero, porque él había sido siempre muy bueno y le regalaba todo lo que necesitaba. Aquí tenemos una imagen de una de las declaraciones de María Elena Blanco. Hubo muchas otras diferencias. Una importante, la postura del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía o de la acusación. El agente del Ministerio Público, en el caso de Concheta Di Leone, pidió una condena por homicidio simple. No tomó en cuenta posibles calificativos, como podría haber sido la premeditación, pues ella fue por la pistola a su casa, esperó a que su víctima saliera a caminar, o incluso la ventaja, ella estaba armada y él inerte. Un homicidio calificativo merecía una pena mucho mayor que un homicidio simple. No fue tan benigno el agente del Ministerio Público en el caso de María Elena Blanco. La consideró como responsable de la comisión de los delitos de plagio, robo, asociación delictuosa y homicidio calificado con los 4 agravantes, alevosía, ventaja y crueldad. Pidió la pena máxima que existía en ese momento, que era una pena de 30 años en prisión. También la participación de los defensores fue muy diferente en ambos casos. En el caso de Concheta Di Leone, su abogado no negó que ella hubiera disparado, pero pidió su absolución argumentando que había matado en defensa de su honor. El defensor fue José María Gutiérrez. Argumentó que al ser abandonada, ella había intentado atraer a su esposo por cuantos medios tuvo a su alcance, pero que sus intentos por salvar su matrimonio solo le habían servido para descubrir que su marido tenía un amante, con lo cual, cito, su honor en el sentido social, o sea, entendido como la suma de respetos, estimaciones y consideraciones
que la propia señora había sabido conquistarse, sufrió una aguda agresión de carácter actual, violenta y sin derecho. Pronunció un alegato muy largo, como aquellos que se pronunciaban cuando funcionaba el juicio por jurado. Él mismo había defendido ante juicios por jurado. Aludió además a un elemento que los jueces profesionales no deberían haber atendido, la costumbre, y también a otro punto, la opinión de la sociedad. Aseveró que casos como el de su ofendida nunca habían sido castigados, y cito: el sentimiento público, reflejado por medio de sus órganos como son el jurado popular, la prensa, el comentario libre, siempre ha sentido piedad y ha sabido perdonar a quienes matan en las condiciones en que lo hiciera Concheta. De aceptarse que la acusada, la procesada, había actuado en defensa legítima del honor, debería haber sido absuelta. La defensa legítima del honor, al igual que la defensa legítima de la vida, eran excluyentes de responsabilidad. De forma subsidiaria, el defensor pidió que, si no se aceptara el argumento de defensa legítima, ella fuera responsable como responsable de la muerte de su marido en razón al adulterio, un delito que merecía una sanción benigna entre 3 días y 3 años de prisión. La argumentación es importante porque muestra un cambio en la concepción de la mujer y sobre todo en la concepción del honor femenino. Anteriormente se consideraba que si las mujeres veían dañado su honor muy vinculado con la honra, debían esperar a que los hombres las defendieran y no actuar activamente en la defensa del honor. Por lo tanto, hay una mayor igualdad. Bueno, el defensor de María Elena Blanco. Su intervención fue mucho más breve, se trataba de un defensor de oficio, los defensores de oficio recibían muchísimos casos a la semana, no podían estudiarlos ni atenderlos con esa amplitud. El defensor sostuvo que María Elena Blanco era inocente, que no había participado en el crimen, que había permanecido en el hotel porque estaba afectada por una fuerte infección en los ojos. Lo único que existía contra ella, sostuvo su abogado, era la declaración de los otros involucrados, y esta declaración no podía tomarse como elemento de prueba porque se trataba de los testimonios de otros autores del delito que con ello intentaban reducir su propia responsabilidad. Además, uno de estos estaba prófugo y el otro había cambiado su testimonio en muchas ocasiones, por lo tanto, no era creíble. En ambos casos privó la petición del agente del Ministerio Público. Es decir, en el caso de Concheta di Lione, los 3 jueces que integraban la Corte Penal no consideraron que ella hubiera actuado en defensa del honor, porque pensaban que el adulterio no afectaba el honor del cónyuge ofendido. Tampoco consideraron que pudiera aplicarse la figura de uxoricidio atenuado, es decir, el homicidio del cónyuge en razón al descubrimiento del engaño, porque creyeron que esta figura solamente podía aplicarse si el ofendido lo sorprendía en ese momento sosteniendo relaciones sexuales. Consideraron entonces que se había tratado de un homicidio simple, pero en atención a las circunstancias atenuantes, las características de la procesada, aplicaron el mínimo de la pena, 8 años de prisión. Los jueces de María Elena Blanco tampoco coincidieron con el defensor, no consideraron que ella fuera inocente y consideraron que efectivamente, al igual que lo había pedido el agente del Ministerio Público, había cometido un homicidio con agravantes. La sentenciaron a cumplir una pena de 28 años y 8 meses de prisión, es decir, muy cercana a la máxima, acorde, como dije, a la petición o al pedimento del agente del Ministerio Público, pero también a la postura de los periodistas. Otra diferencia en el juicio, el acuerdo o desacuerdo entre jueces. En el caso de María Elena Blanco, la decisión se dio por unanimidad. Ella apeló, pero hubo también un acuerdo de los magistrados con respecto a la sentencia de primera instancia, la confirmaron y posteriormente introdujo una demanda de amparo, pero los ministros de la Suprema Corte de Justicia le negaron la protección de la justicia federal. En el caso de Concheta di Lione, también fue una decisión unánime,
pero apeló y los magistrados sí creyeron posible aplicar la figura de homicidio atenuado por adulterio, lo cual no habían aceptado los jueces de primera instancia. Se apoyaron una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual los ministros sostenían que la sorpresa no podía referirse exclusivamente al descubrimiento de la mujer y de su amante o del hombre y de su amante al momento de celebrar el acto carnal o en uno próximo, sino que podía emplearse al momento en que el cónyuge ofendido había descubierto la existencia del adulterio. Para ellos quedaba claro que los redactores del Código Penal deseaban atenuar el homicidio cometido por el cónyuge en cierto estado emocional de ofuscación generado por la constatación de un adulterio, y sostuvieron que esa tarde, cuando Concheta de Lione había visto a su esposo entrar furtivamente en la vivienda y había constatado ya sin lugar a dudas que tenía amoríos con su propietaria, había caído en ese estado y había matado estando en ese estado emocional. Además, al gradar la ascensión tomaron en cuenta características de la procesada y cito: por una parte, su condición femenina, educación, ilustración y temperamento romántico. Por otra parte, su peligrosidad mínima y sus altas posibilidades de rehabilitación. Le impusieron 2 años de prisión. ¿Qué muestran estos juicios? Los juicios permiten ejemplificar, por lo que hemos visto en esta parte de la exposición, la actuación de los litigantes, por ejemplo, y responder a una de las preguntas que planteé hace unos momentos. En la actuación de José María Gutiérrez no notamos un cambio. José María Gutiérrez era un abogado de la etapa del juicio por jurado y no abandonó su estrategia. Siguió aludiendo a factores como la costumbre, sentencias previas, opiniones de la comunidad. La actuación del abogado de María Elena Blanco fue muy diferente, quizás simplemente porque era un abogado de oficio. Se nota una desigualdad en la defensa que nace de la diferencia de estatus socioeconómico y por lo tanto un alejamiento de la exigencia de igualdad ante la justicia. También pueden observarse en el estudio de esta etapa aspectos del procedimiento, problemas del procedimiento también, como ya mencioné, desigualdad en la justicia, dependiendo de la capacidad de los defensores o la identidad de los acusados, y denuncia de otros problemas que eran muy denunciados en la época. Cambios de declaraciones a raíz de la obtención de confesiones por tormento, falta de solidez en acusaciones del Ministerio Público, desacuerdos en los jueces, en fin. Bueno, el último punto es mucho más breve. El desenlace. La pena, 2 años de prisión, permitió que Concheta de Lione obtuviera la libertad condicional. Entrevistada por los periodistas, ella declaró que permanecería en México, que no volvería a casarse, pero que no abandonaría el título de princesa. No utilizaría nuevamente su apellido. María Elena Blanco, en cambio, fue llevada a las Islas Marías. Gonzalo Ortiz había sido asesinado en prisión. Después de él, María Elena Blanco tuvo otros novios, entre ellos un antiguo pretendiente tejano que tenía dinero, la visitaba, se iba a casar con él, se mostró como una mujer enamorada, pero finalmente no se casó con él porque ella puso como condición que él obtuviera su liberación, él no lo logró y el compromiso se rompió. Fue a las Islas Marías, no, los capitalinos no la olvidaron. Cada tanto se publicaban reportajes sobre ella. Se le imaginaba viviendo como una gran señora con los billetes americanos que le enviaba el tejano, o bien rodeada de reos que la abanicaban con enormes penachos mientras ella, estoy citando, tirada en una hamaca, dormía o leía como la nueva Cleopatra. Se sabe que en las Islas Marías se casó de nuevo con el administrador postal, quien fue su tercer esposo. Los reportajes que se publicaron ya en los siguientes años fueron más favorables. Se le presentó como una víctima de la vida, de los hombres y de Gonzalo Ortiz Ordaz, una víctima del amor y del desamor, es decir, más cercana a la imagen de Concheta. Estos relatos, los propios relatos, siguieron revelando la concepción de género que prevalecía en la época, así como la concepción del amor también prevaleciente. Bueno, concluyo esta presentación
con unas muy breves reflexiones finales. El estudio de la justicia puede contemplar diferentes aspectos: normas que la regulan, impartición de justicia, representaciones de la justicia, etc. El estudio de cada uno de estos temas exige consultar diversos tipos de fuentes. El análisis enriquece mientras más amplio sea el enfoque y mientras más fuentes se utilizan. Si se utilizan más fuentes, se puede acceder a más aspectos del tema, y esto lo amplío a otros temas propios de la historia social. Se pueden plantear diferentes preguntas, abordarse diferentes aristas, se puede obtener una visión más integral del problema estudiado. Por ello, los procesos célebres resultan especialmente ricos. Para los procesos célebres hay mayor variedad de fuentes. Los procesos célebres nos permiten adentrarnos en más aspectos, no solamente del juicio, sino también otros aspectos de la historia. Como lo hemos visto, derecho penal, sistema de justicia, diferentes formas de homicidio, visiones del homicidio, temores y expectativas de la comunidad, concepción de género, pautas de conducta y valores morales. En fin, no solo permiten asomarse a la historia del derecho y de la justicia o a la historia institucional, sino también a la historia social, cultural y de las mentalidades. Con esto concluyo, pues agradezco mucho de nuevo la invitación a los organizadores y agradezco mucho a todos ustedes su presencia en esta conferencia virtual. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Elisa Speckman, por esta disertación. Una disertación que nos ha llevado de paseo por muy diversos aspectos del sistema de justicia, de la impartición de la justicia y de la búsqueda de esa igualdad jurídica o de la aplicación de la ley, deteniéndote en los homicidios de los mayores de edad. Tu conferencia, en lo personal, me lleva a pensar cuando nos hablas de esa búsqueda de igualdad jurídica o de cuando nos presentabas los casos tanto de María Elena Blanco o de Concheta Di Leone, en uno de los grandes retos e incertidumbres que el momento actual del siglo XXI nos muestra: la necesidad que persiste de proteger a los grupos vulnerables, llámese menores, población indígena, diversidad sexual o las víctimas de la violencia de género. También que es quizás lógico pensar que como parte de esos retos viviremos en el futuro el desarrollo de nuevas leyes que incrementarán el desenvolvimiento natural del ser humano y que garantizarán el respeto que todos tenemos a una vida digna. Espero que, como estas cuestiones que a mí se me plantean, tu conferencia haya suscitado muchas reflexiones a todos los que te han escuchado. No me queda más que agradecerte por esta disertación, por esa presentación tan atractiva, y a todos los que nos escuchan por su amable presencia, y convocarlos para la semana que viene en la 6ª conferencia en versión desde casa y para que te quedes en casa del ciclo El historiador frente a la historia, que estará a cargo de la doctora en Ciencias Sociales Jacqueline Pechard Mariscal, que nos hablará de historia y de cambio político. Hasta entonces, ya lo saben, cuídate, cuídanos y si puedes, quédate en casa. Muchas gracias. Hasta luego.